Síguenos en YouTube, Twitter e iVoox. Comparte tus opiniones, comenta en nuestras redes sociales. Empezamos. La esclavitud en Hispanoamérica y especialmente en las luchas de independencia estuvo marcada por ambigüedades, donde las ideas de libertad a menudo se vieron subordinadas a las necesidades políticas y estratégicas de los líderes revolucionarios. Aunque en varios de sus discursos y documentos, como la famosa Carta de Angostura, Bolívar proclamó la libertad de los esclavos, sus acciones no siempre fueron consecuentes con sus ideales. En su correspondencia, como la carta a su general Santander, Bolívar reconoció que la esclavitud debía resolverse dentro del contexto de la Guerra de Independencia, viendo en la abolición un medio para fortalecer las filas de la lucha revolucionaria y evitar la rebelión de los esclavos, como ocurrió en Haití. En este sentido, sus decisiones fueron estratégicas, respondiendo tanto a la urgencia militar como a las dinámicas sociales que prevalecían en los virreinatos. A pesar de las proclamaciones de libertad, las decisiones de Bolívar estuvieron limitadas por la necesidad de mantener un equilibrio con las élites terratenientes. El historiador Emilio Acosta destaca cómo la relación de Bolívar con la esclavitud refleja las tensiones y contradicciones propias de las luchas por la independencia en los virreinatos, un contexto donde el sistema esclavista estaba profundamente entrelazado con la estructura económica y social. Muy buenas, don Emilio Acosta, bienvenido a tu canal. Muchos éxitos en Venezuela Provincial y bienvenido a tu casa de nuevo. ¿Qué tal estás? Pues encantado, JM, de compartir una vez más contigo en tu canal de YouTube y para hablar de estos temas hispánicos que nos unen, ¿no? De un lado y del otro del charco. Antes de empezar con la esclavitud, ¿qué tal ha ido la venta de tu libro? ¿Cómo ha ido la difusión de tu libro? Perfecto. La verdad es que ha tenido buena acogida entre el público. En Amazon se ha vendido bastante. Tuvimos el año pasado, justamente en estas fechas de noviembre, la presentación del libro en la librería Tercios Viejos junto a Daniel Gómez Aragonés. Asistió bastante público y la verdad es que, bueno, los comentarios han sido pues bastante positivos, ¿no? Y para quien quiera adquirirlo, pues están disponibles en Amazon a nivel mundial. Está disponible en Amazon y las entrevistas que has hecho varias. También en YouTube, entre ellas la charla que tuvimos nosotros, ¿no? Pero sí. Hoy no hablamos de tu libro, aunque lo tengas ahí en el fondo, sino que nos traes el tema un poco para charlar sobre la esclavitud, ¿no? Y concretamente, no sé si en Hispanoamérica o Hispanoamérica y la península, o ¿qué tienes pensado? No, bueno, primero que nada quiero dejar bien claro que la esclavitud es un régimen vergonzoso, es uno de los episodios oscuros de la humanidad y es parte de la historia del planeta. La esclavitud existió desde la época de los egipcios, los romanos, antes de la llegada de los españoles a América también existía la esclavitud en los pueblos prehispánicos. Lugares también donde existió la esclavitud blanca, pues estaba la esclavitud blanca de cristianos en el norte de África, ¿no? E inclusive hoy en día algunos países árabes todavía existe esta actividad con subsaharianos. Así que hago este inciso porque no vamos a hacer ninguna defensa de la esclavitud, sino más bien vamos a decir las verdades históricas de este régimen y derrumbar algunos mitos en base a fuentes primarias y secundarias y estas secundarias en base sobre todo a fuentes primarias. Vamos a hablar sobre la esclavitud en la monarquía hispánica, ¿no? En ambos lados del charco, si es preciso, JM. No, por supuesto. Y has mencionado la esclavitud blanca. La propia palabra, ¿no? Esclavo proviene de eslavo, etimológicamente, que significa, es la región, ¿verdad? Pero fíjate que ahora que lo mencionas, he ido corriendo a compartir esto y es un hilo precisamente sobre esclavitud blanca, ¿no? Es decir, hay muchos libros, sobre todo en inglés, por ejemplo, White Cargo, que tratan el tema de la esclavitud blanca.
decir que los irlandeses en Estados Unidos fueron esclavos en un principio porque eran considerados celtas, ¿no? Sucios, había una jerarquía ahí también y, por supuesto, católicos, ¿no? Pero hay muchos libros como este White Cargo, como este otro que habla de la esclavitud blanca en Virginia, mira, ¿no? Este de esclavos blancos, amos africanos, este otro también, ¿verdad? Los esclavos olvidados. Los irlandeses que estaba mencionando, este libro es muy interesante, de Rita Akamatsu, los esclavos irlandeses, en fin, que la esclavitud o esta servidumbre en Carolina del Sur, ¿no? Esclavitud siempre ha existido, de hecho el propio Cervantes, perdón, que tengo acá, lo tengo por acá está, no. Acá. El propio Cervantes, ¿verdad? Que era guerrero y escritor, el Manco del Lepanto, fue cautivo en el Argel, ¿no? De hecho, tiene luego el libro que publicó el tratado, creo que es el Trato en el Argel, ¿no? Y fue el propio Cervantes, fue cautivo, fue esclavo en el Argel, ¿no? Es decir, que es un tema que normalmente mal, sobre todo a partir del siglo XX, se asocia a esclavitud, digamos, africana. Otro aspecto que también mencionarás, por supuesto, es que los propios africanos eran quienes ponían en cautiverio a otras tribus rivales y se las vendían en comercio a los europeos, ¿no? Y que anteriormente, bueno, pues los europeos lo que hacían era tomar las rutas de esclavitud árabe. Pero bueno, todo esto que acabo de decir te lo dejo ahí en la mesa para que tú vayas organizándolo un poco y me vayas contando la tuya, ¿no? ¿Qué nos traes sobre esclavitud con esto que acabo de mencionar? Esclavitud blanca, etc. Sí. No, es interesante lo que mencionas, ¿no? Porque, claro, todo el mundo cuando habla de esclavitud, piensa y se le viene a la mente pues la esclavitud europea, ¿no? La que realizaron los países o las potencias europeas en el África, sobre todo en el África negra. Pero como tú bien has dicho, todo esto es un negocio que incluía a las mismas tribus en África que se las vendían primero a esos pueblos árabes, que fueron los primeros que empezaron con este tráfico de esclavos subsaharianos. Luego algunas potencias europeas pues controlan el comercio, que más adelante vamos a hablar de este tema, pero la esclavitud blanca, como tú bien has dicho, es un tema que muy desconocido. Los mismos árabes practicaban razias en el Mediterráneo para esclavizar y capturar blancos en la península, en Italia, en varias partes del Mediterráneo católico, para poder venderlos como esclavos en estos puertos árabes o del Imperio Otomano, sobre todo. Y como esclavas sexuales también. De hecho, en español tenemos un dicho que es hay moros en la costa, ¿no? Y es que había muchos barcos, pues no sé, también bereberes, etcétera, que venían a la caza de tesoros, de lo que fuera, ¿no? No tesoros en sí, sino de botines, pero también a llevarse cautivos a mansalva. Correcto. Entonces no podemos decir que son los países europeos, las potencias europeas, los malvados que únicamente aplicaron la esclavitud. Pues no es así. Como hemos dicho, los árabes también la aplicaron contra los mismos blancos europeos. De hecho, la misma monarquía hispánica también esclavizó a blancos. Vemos el caso de los guanches en las Islas Canarias. Eso también es otro factor del pasado vergonzoso que tenemos que tener presente. Inclusive, JM, el mismo Simón Bolívar tuvo un esclavo blanco. Que luego hablaremos de Simón Bolívar cuando lleguemos al 19, ¿no? Pero todavía estamos en los comienzos. Sí. Pero como estamos hablando de esta esclavitud blanca, quiero meter esto rapidito. Sí, claro. Recordemos que José Palacios fue un esclavo de propiedad de la familia materna de Simón Bolívar y formó parte del servicio doméstico hasta que en 1807 Simón Bolívar lo escoge como su sirviente personal y lo manumiza posteriormente, ¿no? Acompañándolo incluso hasta su muerte en 1830. Y el sobrino de Simón Bolívar recoge en su obra Memorias de Fernando Bolívar, sobrino del Libertador, así se llama la obra,
una descripción de este sirviente cuando después de abandonar sus estudios en Estados Unidos, realiza un viaje a Bogotá en 1828 para visitar a su tío y cita lo siguiente, con tu permiso lo leo porque es muy interesante. Sí, por favor. Sí. El mayordomo era José Palacios. Su color, a pesar de que había llevado tanto más sol que mi tío, se puede decir que se había tostado menos. Sus ojos eran pequeños y azules, como si fuese natural de los polos o países fríos. Su pelo era rubio, aunque muy crespo, robusto y fuerte como un gladiador, y tan valiente como los más esforzados militares de aquel ejército que elevó a la gloria primitiva a Colombia y fue el terror de los españoles, tanto en las pampas de Venezuela como en las frígidas alturas de Cundinamarca, Pasto o Alto y Bajo Perú. Su fidelidad hacia Patrón era ilimitada y le había acompañado en todas las campañas. Él disponía del dinero con gran desprendimiento y honradez y exactitud, tan gastador y lujosos como su patrón. Poseía las mejores bestias y llevaba las espuelas de oro y riendas de plata que le habían sido regaladas al Libertador en ciudades del Perú. Nunca usaba sino traje de paisano porque jamás había querido tomar rango militar, aunque muchas veces había peleado con gran valor. Sus vestidos eran de lo mejor que se hacía en el país. A pesar de todo eso, que lo distinguía, no sabía leer ni escribir y jamás se había aplicado de aprender. Se conoce que en él la condición de criado sirviente no le era desagradable. Después de la muerte de mi tío, pensó en retirarse al Perú o Guayaquil, pero se quedó en Cartagena con Nicasio y Gregorio. Allí murió, dicen, que por el uso del licor, cosa extraña cuando antes se abstenía enteramente de él, más quizás la falta de guía o director y el pesar de no haber podido fomentar el legado que recibió en premio de su servicio, ocasionó su pesar en el que se entregase a un vicio. Fin de la cita. Vemos que Simón Bolívar también como que aplicó la esclavitud blanca, ¿no? Cosas Sí, curiosas. pero sí, esclavitud blanca, Simón Bolívar, pero estamos hablando del siglo XIX con Bolívar. 19, sí, O correcto. sea, insisto en la fecha simplemente para poner en relieve que siempre ha existido el tema de la esclavitud como institución universal hasta precisamente, paradójicamente, que los europeos acaban con ella. Y sin embargo, Sí. son los que somos, entre comillas, los que llevamos el San Benito de ser esclavistas cuando ha existido siempre y los europeos son los que pusieron punto y final. Es una paradoja enorme. Es igual que con el tema de 1492, la expulsión de los judíos en España, fuimos los últimos en expulsar a los judíos. Antes lo habían hecho los ingleses, después lo hicieron los franceses. Bueno, no vamos a hablar del siglo XX con Alemania, ¿verdad? Pero el San Benito de 1492 y la expulsión de los judíos la tenemos nosotros, ¿no? No, y también me resulta curioso que el San Benito de esclavistas lo tiene la monarquía hispánica o los españoles, cuando hubo otras potencias europeas que de verdad que su aplicación de la esclavitud fue mucho más, digamos, inhumana y también a mayor escala. Y el estereotipo de esclavitud, contrario a lo que se cree en la América Española y en específico Venezuela, que es el caso que más he estudiado, fue menos cruel y más flexible que las colonias anglosajonas, francesas y portuguesas, donde para la época lamentablemente la esclavitud, pues como hemos dicho, se practicaba en todos los territorios del globo. Los esclavos en territorios hispánicos no solían trabajar más de 8 y 10 horas. Además, se les prohibió trabajar en días santos. Los esclavos que fuesen abusados podían solicitar ante las autoridades su venta a otros amos. Las reales audiencias, integradas en su mayoría por funcionarios peninsulares, solían defender a estas minorías. Y bueno, en la monarquía hispánica, sí, claro, existió la esclavitud de los negros africanos, pero sus leyes fueron proteccionistas y mucho más suaves con el esclavo que las de otras potencias europeas como Gran Bretaña, por ejemplo. Dentro de los propios negros, JM, existían jerarquías. Los esclavos con mayor experiencia eran tratados con privilegios, vestimenta de mantuanos, que es como decir de criollos de alta sociedad, buena alimentación, viviendas particulares, e incluso les era permitido tener comercios y esclavos propios. Y otro de los derechos que tenían los esclavos en los territorios hispanos fue el de mantener la unidad familiar. Y de los testigos más importantes de la Venezuela provincial es el obispo Mariano Martí, quien en 1783, durante su visita pastoral al pueblo de Sabana Ocumares, señala en sus memorias documentos relativos a la visita pastoral de la diócesis de Caracas de 1771 a 1784 lo siguiente, con tu permiso lo cito, JM.
Porque a mí me gusta hablar mucho de estos temas con fuentes primarias, ¿no? Porque después dice que nos inventamos las cosas. Abro comillas. Pedro Miguel Negro, esclavo de Josep Landaeta, casado con María Bárbara, negra esclava de don Fernando Ascanio, viven separados. Él en la hacienda de dicho Landaeta en un sitio llamado Ocumarito, distante de la iglesia medio cuarto de legua, y ella vive en la hacienda de dicho Ascanio, distantes entre sí de 2 haciendas, un cuarto de legua. Queda encargado este cura y vicario de llamar al Landaeta, dueño del Pedro, y al Ascanio, dueño de la Bárbara, para que uno u otro compre o venda para que estos dos casados puedan vivir unidos. Fin de la cita. Así también, hay que decirlo, lo establece uno de los cuerpos legales dictados por la monarquía hispánica, que se trata de la Real Cédula sobre Educación, Trato y Ocupaciones de los Esclavos en todos los territorios españoles, que esta fue erigida por su majestad Carlos IV de España y las Indias en 1789, y en su título séptimo sobre los matrimonios de esclavos estipulaba que se combinaba a los amos a aceptar tales uniones y aún a riesgo de perder esclavos. Y cita lo siguiente, si quieres lo hago brevemente, abrimos comillas. Los dueños de los esclavos deberán evitar los tratos ilícitos de los dos sexos, fomentando los matrimonios sin impedir el que se casen con los de otros dueños, en cuyo caso, si las haciendas estuviesen distantes, seguirá la mujer al marido, comprándole el dueño de esta justa tasación de los peritos nombrados por las partes. Fin de la cita. O sea que, por lo que vemos en comparación, y vamos a ver más adelante cuando habla de Humboldt, como Humboldt hace una comparación con otros territorios de potencias europeas en América y cómo es más benévola la legislación hispana. Bueno, hablar de esclavitud buena, esclavitud mala es aventuroso, ¿no? Me parece un poco con mucho riesgo, pero efectivamente lo que eran, digamos, las leyes de 7 partidas, ¿no? La ley de 7 partidas que hunde sus raíces en, digamos, legislación romana, ¿no? Básicamente el derecho romano y canónico, derecho canónico, pues evidentemente eso está ausente completamente en, digamos, la esclavitud anglosajona o del norte de Europa incluso, ¿no? Y también hay otro factor muy importante que es el factor religioso, ¿no? A partir de cierto momento el protestantismo, que es una religión de Estado básicamente, de un pueblo, ¿no? Muy definida, no es universalista como el catolicismo o ecuménica, pues efectivamente lo que digamos, media con la organización y la estructuración del sistema esclavista, ¿no? Sí, bueno, de hecho, como te comentaba, Alexander von Humboldt, él decía que claro, que la monarquía hispánica trataba de una mejor manera a los esclavos justamente por esos, digamos, esas costumbres católicas, ¿no? Y bueno, inclusive él descubrió que la legislación negrera española estaba muy lejos de las atrocidades que incluían mutilaciones de la legión francesa, de la legislación francesa, inglesa, incluso portuguesa. Y para Humboldt, pues las principales causas, como hemos dicho, del trato humano hacia el esclavo en la América española se debía pues a los textos legislativos, como también la influencia de la religión y las costumbres. Así que bueno, sí, la esclavitud en el Imperio Español fue diferente al resto de los países del orbe. Esto no estamos diciendo que sea bueno o malo, sino estamos derrumbando mitos, ¿no? Los esclavos españoles, pues gracias a las leyes hispanas, como hemos dicho, y a las costumbres católicas, recibían pues un trato mejor que las posesiones británicas, incluso pudiendo tener pertenencias propias y manteniendo, como hemos dicho, la unidad familiar. Y bueno, inclusive Alexander von Humboldt señala en su obra Ensayo político sobre la isla de Cuba de 1826 lo siguiente, te lo cito brevemente. ¿Qué contraste entre la humanidad de las más antiguas leyes españolas relativas a la esclavitud y las muestras de barbarie que se encuentran en cada página en el Código Negrero y en algunas leyes provinciales de las Antillas inglesas? Fin de la cita, ¿no? Y otro derecho, también JM era el acto a alcanzar, comprar su libertad, ¿no? Que también podía recibir la libertad por servicios leales,
por voluntad del amo o por bautismo de pila cuando era un esclavo fugitivo de otro país, ¿no? Pasando a ser liberto. Si quieres hablamos de estos esclavos. Sí, por supuesto. Ahora que has mencionado un par de cosas, ¿no? El tema de los libertos, fíjate que, claro, desde las leyes de Burgos, los indígenas eran libres, no podían ser mano esclava, y por tanto, todo esclavo, todo africano que se casara con un indígena automáticamente quedaba liberado, él y su descendencia. Esto es algo en lo que se podría incidir y explicar por qué había tantos africanos libres y libertos en las Américas, ¿no? Pero has mencionado también el tema de propiedad y es muy curioso que en el Archivo General de México, de la Nación, se extraen legajos y legajos y legajos. Por ejemplo, este que te voy a mencionar de un indio de casta china, en el que pide la licencia para montar a caballo. Hasta ese detalle, ¿no? Digamos que regulaba y legislaba la orden, digamos, el imperio, ¿no? Las leyes del imperio, pero además tienes otro en el que está solicitando tenencia, es también un indio de casta china y solicita tenencia de mulas. Esto en el norte anglosajón, en el que el africano, el esclavo, es en sí propiedad y al ser propiedad no tiene derecho a propiedad, deja de ser humano, sino solamente un medio de producción, es impensable. De hecho, los esclavos de la América anglosajona huían a la Florida para quedar libres y por el trato diferente, ¿no?, que se les daba. Sí, es interesante esto que señalas de la vida de los negros libertos y esclavos en la América Española, porque hay un misionero italiano que se llama Felipe Salvatore Gili, que en su obra publicada en 1780, Ensayo de Historia Americana, él cita lo siguiente sobre la vida de ellos. Vamos a verlo con fuentes primarias, ¿no? Bueno, en ella el jesuita señala el trato dado a los negros por los españoles, su forma de vida y la manera en que puede obtener su libertad. Cita lo siguiente, abrimos comillas. Es cierto que algunos pueblos europeos venden a los negros y que para acapararlos van hasta las costas de África. A los españoles no se les permite ir en su búsqueda, pero no les está prohibido adquirir los dichos mercaderes que llevan a sus puertos de América. Hay muchos de ellos en Cartagena, los hay en Santa Marta y en Caracas y en toda la costa de tierra firme, no faltando un número igual en su interior. Es un hecho incontrovertible que los negros de los españoles en América no son tratados por sus dueños tan oprobiosamente. Esto lo está diciendo un italiano, ¿eh? Por el contrario, se les mira con buenos ojos y se les tienen como, no como verdaderos esclavos, sino casi como servidores libres. Toman mujer entre las esclavas. Cada semana, fuera de las fiestas, tienen un día libre para ellos, para que pueda hacer algo ventajoso para sí, sembrando algún campito. Hay dos maneras de adquirir la libertad. Algunos se la procuran con su trabajo, otros con esconderse. Y para explicarme más claramente, no hay esclavo en la América al cual no le sea permitido redimirse a sí mismo, dando a su dueño el dinero que éste se gastó en comprarlo. Cada cual sabe su precio. Libertos o nacidos de ellos hay muchos en todas partes, y yo no sabría distinguirlos de los españoles sino por el color. Visten decentemente, estudian las letras que les son necesarias, aprenden varios oficios y son considerados como parte de la población en que se establecen. Viven tan contentos de sí mismos y de su condición de libres que los distingue de los demás negros, que se llaman a sí mismos, a diferencia de los demás negros y de los indios, gente racional, españoles y nobles. Así cada uno de ellos, si no tiene verdaderos títulos de grandeza, se contenta con las apariencias. Esta feliz condición, tal como los esclavos la ven, hace que ellos también tengan deseos de adquirirla. Y bueno, como tú bien hablaste, JM, de cómo los negros de las colonias británicas, por ejemplo, y estadounidenses también huían de sus amos en búsqueda de libertad y protección española. De hecho, como tú has citado, la Florida española se llegó a convertir en la promesa de libertad para los esclavos de los británicos, ¿no? Y los esclavos fugitivos en ocasiones establecieron comunidades, pues, organizadas políticamente, recibieron diferentes nombres: Palenque, Quilombo, Cumber, Rochela. Rochela sobre todo se utilizó mucho en Venezuela, Mocambo o Maniel, ¿no? Y en ocasiones fueron, pues,
origen de estos pueblos de negros libres. Acordémonos de, por ejemplo, de los negros de la Esmeralda, ese famoso cuadro. Ellos eran unos de estos tipos de negros, ¿no? Libertos. Y bueno, en 1767 España y Dinamarca firmaron también un tratado para la restitución de esclavos fugitivos, cimarrones transimperiales, aplicable solo entre Puerto Rico y las Antillas Danesas. Acordémonos, las Antillas Danesas eran las Islas Vírgenes que estaban en la de Puerto Rico. Y bueno, Dinamarca permitió el culto católico en sus dominios caribeños como compensación de este tratado. Y bueno, los territorios de la monarquía hispánica en América, como hemos dicho, fueron santuarios para aquellos esclavos que escapaban de territorios colonizados no solo por Gran Bretaña, por Holanda y Francia. Si bien es cierto, JM, que el Imperio Español existía, como hemos dicho, la esclavitud negra, pues después de 1542 la esclavitud indígena estaba prohibida por la ley en las Indias españolas. Eso sí, hubo encomiendas y repartimientos, pero no esclavitud indígena, con algunas excepciones como, digamos, en tiempos de guerra y con los indios caribes que se les consideraban, pues, caníbales, ¿no? Y bueno, uno de los lugares de la América Española que más acogió esclavos fugitivos precisamente fue Venezuela, sobre todo provenientes de las Guayanas y las Antillas británicas, francesas y holandesas. Si quieres te cito brevemente al historiador venezolano Caracciolo Parra Pérez. Antes de eso, si quieres, muestro tengo aquí una especie de cronología del tema del abolicionismo de la esclavitud, y lo que está citando es el Tratado de Tordesillas, ¿no? De 1494, en el que efectivamente dice claramente que se impone límites que impedirán durante los primeros siglos, dice, de la colonia, el comercio directo de esclavos desde las costas de África. Bueno, decir también que, España realmente, claro, y sobre todo durante el periodo que aunó con Portugal, pues sí que tuvo implicación, ¿no? Y se benefició de la esclavitud. Es decir, una cosa no quita la otra, ¿no? Este libro de La esclavitud en las Españas, de José Antonio Piqueras, menciona en estas fechas que tú estás mencionando, de 1500 a 1600, por ahí, dice que leo, las licencias reales proporcionaban derechos a la corona en concepto de, palabra, almojarifazgo. ¿En qué se traduce esto? Pues se traduce que por cada negro desembarcado había un arancel del 2,5%. La Hacienda Real percibía también los derechos de, otra palabra interesante, alcabala, una tasa proporcional al valor de la transacción, y de marca, es decir, del sello que se le ponía al esclavo. Es decir, una cosa no quita la otra. Sí que hubo, digamos, sí que se benefició la Casa Real, la monarquía hispánica, sí que participó. Si quieres, ahora, posteriormente, te voy a mostrar un mapa interactivo en el que muestra comparativamente a las diferentes, digamos, en los diferentes países, ¿no? Y cómo los barcos van zarpando. Pero bueno, sí es cierto que una vez se establece el sistema esclavista, hay diferencias. No podemos pintar. Hay diferencias sobre todo porque dura varios siglos y no se puede aplicar el mismo formato uniformemente a cada siglo, en cada región, en cada momento, bajo, ¿no?, diferentes liderazgos en la corona, ¿no? Y ahora sí, puedes aportar lo que ibas a decir o matizar esto que he dicho. Sí. No, bueno, prefiero matizar lo que has dicho porque me parece muy interesante. Sí, es verdad que la monarquía hispánica, por supuesto que cuando permitía a sus habitantes, sobre todo en la zona del Caribe, la América Española, comprar esclavos. De hecho, por cada esclavo se cobraban impuestos, y cuando no se pagaban los impuestos de los derechos de un esclavo, se le llamaba un esclavo de mala entrada y podía ser expropiada por no haber pagado los impuestos. Y esto lo hacían mucho, sobre todo los criollos en la provincia de Venezuela. Comprar de contrabando esclavos, sobre todo a mercaderes ingleses, y no pagar impuestos a la corona, ¿no? Y se le llamaba esclavo de mala entrada. Pero me parece muy importante hablar de lo que fue la trata, ¿no? Porque
Según Alexander von Humboldt, los esclavos transportados en la América Española representaron solo la 15ª parte del total transportado en 3 siglos por los países europeos. O sea, es un ínfimo, ¿no? Comparado con otros. Inclusive el historiador José Luis Belmonte, en relación con la trata esclavista, cita que existe una visión anglocéntrica que distorsiona el fenómeno, porque casi de la mitad de los esclavizados desembarcados en América lo hicieron en Brasil, ¿eh? Ojito. Y en torno al 20% pues lo hicieron en territorios españoles según Belmonte, o sea que el 70% fueron a territorios lusos o españoles, ¿no? Porque si juntamos el 50% de Brasil con el 20% de la América Española, pues da un 70%, ¿no? Y tenemos que hablar también de un tema neurálgico, ¿no? Porque la trata estuvo más que todo a cargo de los imperios británicos, portugués, holandés y danés. El danés, como hemos hablado anteriormente, que tenía presencia en las Islas Vírgenes, ¿no? Y bueno, al Imperio Español, como hemos dicho, no se dedicaba al comercio de esclavos. Sí intentó hacerlo en algún momento, pero no fue, digamos, efectivo, porque las demás potencias lo sacaban de las costas de África, ¿no? Y los atacaban. Bueno, por una parte estuvo el Tratado del Pardo, ¿no? Con Portugal, creo que fue del Pardo, ¿no? Por el que se cedía Guinea Ecuatorial a España precisamente para tener mano de obra esclava, ¿no? Pero al final, realmente quien regentó el territorio durante bastante tiempo, pues no fue España, sino que fueron otras, digamos, otras potencias, ¿no? Y parte de lo que estás mencionando del fracaso o de, digamos, la no preponderancia de la monarquía hispánica en el mercado esclavista, sino que los compraba a otras potencias, es el ejemplo de la Compañía Gaditana de Negros, ¿no? Que fue un fracaso rotundo, ¿no? O sea, básicamente era tardía y no tenía beneficios en este mercado, ¿no? Sí, bueno, y también el Imperio Español no se veía con buenos ojos, llegando inclusive a tener que aceptar esclavos obligatoriamente, como ocurrió en el Tratado de la Guerra de los 7 Años en 1763, que se le obligaba a comprar unos 140.000 esclavos negros a los ingleses y portugueses, teniéndolos que recibir en contra de su voluntad, ¿no? Una prueba de esto también es cuando Humboldt llegó a la ciudad de Cumaná en Venezuela en julio de 1799. Desde allí pudo observar el mercado de esclavos, ¿no? Donde los comerciantes eran, dice, de nacionalidad danesa, y cita lo siguiente, si quieres te lo cito brevemente, JM. Abrimos comillas. Aquí vendían a los negros que venían de la costa africana, de todos los gobiernos europeos. Solo Dinamarca había sido la primera y única nación en haber abolido el tráfico de esclavos. Sin embargo, los primeros esclavos que vimos presentados allí habían llegado en un barco negrero danés. Los negros sometidos a la venta eran jóvenes personas de entre 15 y 20 años. Cada mañana les daban aceite de coco para que frotasen el cuerpo y hiciesen que la negra piel les brillase. A cada momento aparecían compradores y estimaban por los dientes la edad y la salud de los esclavos. Les abrían la boca, como ocurre en un mercado de caballos. Esta costumbre deshonrosa ya se extendía en África, como muestra el fiel retrato que escribe Cervantes tras largo cautiverio con los moros. Humboldt menciona también, JM, que aún así en Hispanoamérica había, pues, como hemos dicho, pocos esclavos en comparación con las colonias inglesas, francesas o Brasil. Él dice, 6.443.000 negros, esclavos y libres de toda América. La América española tenía 776.000. Es el número de esclavos que representa el 4% de la población total. Esto ya está hablando ya del principio del siglo XIX. Es decir, 550.000 esclavos en una población de 15 millones, mientras que en las Antillas francesas e inglesas la proporción era de 80 a 90%, en los Estados Unidos del 16%. Bueno, en el año 1800 en la Capitanía General de Venezuela había no más de 62.000 en una población de 785.000, y en las provincias de Cumaná y Barcelona 6.000 de 110.000. Para él, pues, como hemos dicho, la esclavitud no fue una institución española, sino una institución JM de las élites locales, es decir, de los criollos, y más adelante diremos por qué, ¿no? Estas cifras, la fuente es
Charles Minguet, Alexandre de Humboldt, Historia en Geografía de l'Amérique española, 1799-1804, ¿no? Así que bueno, el liderazgo británico en el tráfico y venta también de los esclavos es latente en la historia, llegando pues también a fundar decenas de compañías para el tráfico desde África. Y bueno, el problema es que tras la derrota de conflictos europeos como las que nombramos antes de la Guerra de los 7 Años, Inglaterra pues impuso en las capitulaciones obligaciones como aceptar el llamado asiento de negro, es decir, la facultad para incorporar esclavos a las provincias españolas de América. Y bueno, a los ingleses les interesaba mucho porque les permitía vender sus esclavos a una gran potencia y a España no le quedó más remedio que aceptar. Inglaterra se aprovechó también para multiplicar, pues hay que decirlo, de forma ilegal los negros que podían trasladarse según la ley. Lo que estábamos hablando antes de los negros o los esclavos de mala entrada, ¿no? Y una de las empresas más famosas del siglo XVII, JM, fue la Royal African Company, que era una organización dedicada al comercio cuyo objetivo era pues el transporte y la venta de esclavos, ¿no? Sobre todo los esclavos negros secuestrados en África hacia las colonias británicas del Nuevo Mundo. Y el tráfico británico fue tan importante que la Royal African Company en una misiva afirma que sin ello todo el sistema colonial sería un desastre. Cito literalmente lo siguiente, abro comillas, los esclavos son enviados a todas las plantaciones americanas de su majestad que no podrían subsistir sin ellos, fin de la cita. También citan que, abro comillas, entre 1670 y 1680 el precio de un esclavo de buena salud en la costa africana podía estar en torno a las 3 libras esterlinas, fin de la cita. Y bueno, y que posteriormente los entregaban en Barbados por unas 15 y en Jamaica por unas 16 libras, ¿no? Y bueno, la Royal African Company los vendía a los españoles, cita, por a 23 libras en esos años. Y bueno, las ganancias que generaban en esta empresa era por lo tanto de entre 12 y 20 libras por persona. Y ya en el siguiente siglo, en el 18, vemos otras compañías negreras británicas haciendo los mismos negocios, viéndose incrementados los precios de los esclavos. Y entre 1710 y 1720, la compañía Southsea Company compraba los esclavos en Jamaica en 60 pesos. En África su valor en aquel momento oscilaba entre 4 y 10 pesos. Y los vendía en Cartagena de Indias, en lo que es la actual Colombia, entre 220 y 250 pesos. O sea, tremendo negocio era, ¿no? Hay que recordar, JM, que la libra esterlina tenía el mismo valor intrínseco del metal de la plata que la moneda española. Y bueno, como hemos dicho, para Humboldt, pues las principales causas del trato humano y es justamente estas leyes, ¿no? Que en los territorios británicos no existían y había libertad para el comercio de esclavos. Mira, pues ahora que mencionas eso, fíjate, esta es la panorámica que tenemos, ¿no? La esclavitud comenzaría hacia 1500 aproximadamente y alcanza su pico pues a mediados, bueno, al primer cuarto, ¿no? Digamos, del siglo XIX, esas fechas por las que tú estarías hablando, ¿verdad? De Bolívar. Pero fíjate que el gran boom se da a partir, digamos, comienzos del siglo XVIII, 1700 justo. Desde el 1700 hasta lo que es el 1850, esa franja de 150 años es intensivo el desembarco. Y digo desembarco porque gran número de los esclavos que se embarcaban no llegaban. Se estima que a las Indias o a las Américas, las dos Américas, el montante final es de 9 millones, de los cuales más de 1 millón, o sea, el 20, no sé, no recuerdo exactamente el porcentaje, se quedaban por el camino, ¿no? Porque iban hacinados, porque las condiciones eran muy malas, porque había enfermedades. Con lo cual, lo que tenemos en esta gráfica son los desembarcados. Y por supuesto, estos son los desembarcados de los que tenemos registro, ¿no? No quiere decir con ello que no haya habido pues otro tipo de desembarcos y otro tipo de transporte transatlántico, ¿no? El pico se da en un año
más de 110.000 personas, ¿no? Y bueno, esta es un poco la gráfica que te sugiere algo con respecto a lo que me estás hablando, ¿no? Es... Sí, por supuesto que a partir de la Guerra de Sucesión Española, que se firma este tratado entre España e Inglaterra, obligan justamente al asiento de negro, y es por eso que se multiplica el negocio negrero de las empresas y compañías británicas, ¿no? Que también se trató pues de sustituir por alguna francesa después con Felipe V, pero no dio resultado, ¿no? a esta actividad. Sobre, digamos, los barcos que salen de África o de los puertos hacia América, ¿no? Vamos a ver primero el transatlántico y luego vamos a ver el interamericano para reseñar exactamente lo que tú estabas señalando, que gran parte era de Brasil y Estados Unidos, ¿no? Fíjate, está cargando el mapa y ahí tenemos. En amarillo, que aparece muy poco, sería España, ¿no? Y luego tenemos otros puntos que son el rojo, sería Dinamarca, el verde es Portugal. Portugal fue muy esclavista y ahí vemos desde sus puertos en África. Y fíjate el gran número, ¿no? Se estima, por lo menos en los récords, ¿no? Tenemos 30.735 barcos que transitan desde África, no desde España. O sea, no salen obviamente de Puerto Español, ahí se ve un poco más claramente cuál es el tránsito. Muy pocos van hacia lo que es la América Española. Realmente el puerto de entrada era, bueno, Caribe, por supuesto, el Caribe y Brasil sobre todo, ¿no? Pero es que como te digo, o sea, España cuando intentó entrar en el negocio negrero, contratando sobre todo a algunos comerciantes judíos que estaban asentados en los Países Bajos, las potencias enemigas como Portugal, Inglaterra y Holanda no dejaban que cargaran esclavos en las costas africanas y los atacaban. Es por eso que se ve muy poca trata y España no se dedicó a la trata en los puertos africanos. No porque no quisiera, sino porque no lo dejaron. Vamos a ser claros. Porque lo que tú citaste anteriormente de la Guinea Ecuatorial o la Guinea Española, efectivamente España no hace una posesión efectiva hasta finales del siglo XIX. Porque en el siglo XVIII lo que fue unos barcos desde el Río de la Plata, tomó posesión, pero eso fue muy breve, no estuvieron mucho tiempo ahí, ¿no? Porque los portugueses y los británicos pues acechaban la zona, ¿no? Sí, y fíjate que España han salido, o sea, el punto amarillo, ahí va uno, por ejemplo, van saliendo, pero generalmente España podía hacer uso esclavista claramente a través de Portugal. Es decir, fíjate la cantidad incesante, esta línea, estos puntos verdes que van por acá, todo esto es Portugal. O sea, Portugal fue, y ahora ya es solo Portugal a partir del 1800, ¿no? Y España, mira, España está en amarillo. No, y ¿no? España, porque acordémonos que cuando Inglaterra en el siglo XIX abole la esclavitud, justamente en Cuba se abre el comercio de la esclavitud para puertos españoles, ¿no? Sobre todo los catalanes establecieron muchas industrias y mucha trata de esclavos entre África y Cuba, ¿no? Y Puerto Rico también, porque acordémonos que todavía hasta 1898, con la guerra hispano-estadounidense, es que Puerto Rico y Cuba pues van a seguir perteneciendo a España. Sí. Lo que hemos visto aquí, por ejemplo, es que Portugal ha sido incesante, pero España, fíjate, ya cambió la ruta. España entra de lleno en el siglo XIX, no antes. Sí. Por lo menos en estos datos que tenemos aquí recogidos, no sale España. Ahora, dentro de lo que es ya el negocio interamericano, eso ya es otra historia diferente, como vamos a ver ahora, ¿no? A ver si consigo ponerlo en un momentito.
Y va a ser el mismo tipo de mapa, está cargándose. Y esto ya es dentro de las dos Américas, por así decirlo, ¿no? Va a comenzar y vas a ver un trasiego enorme. Fíjate que empieza, por supuesto, en el Caribe. Ahí está España, que sigue siendo el amarillo, ¿no? O sea, que comenzó por allá. Acá abajo, donde se ve, es la gráfica de total, ¿no? La que más tiene sería Dinamarca y los Bálticos. Luego aparece en Estados Unidos. Pero fíjate, Portugal. Portugal ya empieza a ser la distribuidora, digamos, del mercado esclavista interamericano. Ahí hay otras potencias, como son Francia, como está Gran Bretaña, por supuesto, pero va a llegar un momento, fíjate, ahí está España, ¿no? La parte de Nueva Granada, ¿no? Y ahora Sí, el puerto de Cartagena. A partir del siglo XVIII, como vimos en la gráfica anterior, es cuando se intensifica la llegada y distribución de mano esclava. Se parece que ahora se había quedado parado. Y ahora se va a intensificar a partir de comienzos del 18. Mira, todo el trasiego que hay de norte-sur en torno al Caribe, ¿no? Esto que mencionabas de Cuba y de la clase aristocrática catalana, podría ser. Sí, pero eso ya es a partir del siglo XIX. Ahí el mapa yo lo veo, todavía está. Esto es el 18 todavía. El 18. Esto es el 18 todavía. Sí. Lo que sí tiene presencia clarísima, ahora va a empezar, me parece, Brasil a entrar, va a haber un giro en el siglo XIX, va a haber un giro drástico. Ahí empieza ya, por abajo Portugal, ¿lo viste? Y Sí. va a cambiar la ruta, va a cambiar todo, pero el trasiego se dio en el Caribe. Claro, pero lo que pasa es que ese mapa es el mismo, digamos, comercio interamericano, ¿no? O sea, entre las mismas Américas. Sí. A Brasil lo que llegaba direcamente desde África, de ninguna otra parte de América, llevaban a... Mira, ahora ahí empieza Portugal. Esto ya es finales del 18. Sí, lo que es dentro. Claro, el negocio interno, digamos, interamericano, España y Portugal, fíjate, ahí está España, que es los puntos amarillos, estaban a full. Sí, ese ya es el siglo XIX ya. Este es el XIX ya. Claro, pero te explico. Acordémonos que España en este momento, sobre todo después de la pérdida de los virreinatos continentales, España venía implementando muchas leyes que para, digamos, liberar y facilitar la vida de los esclavos. Vemos la Real Cédula de buen trato y educación a los esclavos. Vemos la Real Cédula de gracias al sacar, que le daba privilegios, sobre todo a la gente de color. Y esto las clases criollas, como las mantuanas, no lo veían con buenos ojos. Veían que estaban perdiendo poder y es una de las causas de la guerra de independencia y la separación de los virreinatos de España, ¿no? Y entonces, claro, los únicos territorios que le quedan ya a principios del siglo XIX a la monarquía hispánica son Cuba y Puerto Rico, y temiendo que los criollos de Cuba y Puerto Rico se alzaran en armas como pasó en los virreinatos continentales, pues promociona la esclavitud y da rienda suelta, dando permisos para la trata, sobre todo a esta élite catalana que hace negocios en la isla de Cuba, pues desde los puertos de África, ¿no? Trasladando nuevos esclavos. De hecho, el Parque Güell está financiado por un indiano, ¿verdad? Que es todo de mano esclavista. En fin. Mano de obra, no, los beneficios de la esclavitud. Fíjate que, claro, ¿por qué es Inglaterra y no otra potencia la que se convierte en la potencia esclavista, digamos, libertadora, abolicionista por excelencia, ¿no? Porque si bien es cierto que Inglaterra llega un momento que es la potencia esclavista por excelencia,
a mitad de su imperio se da la vuelta y es la principal beneficiaria o principal interesada en que se acabe la esclavitud. Y no es casualidad, ¿verdad? Porque tenemos la revolución industrial. No, y claro, ellos ven que les es más rentable pagarle un sueldo a un peón que estar manteniendo un esclavo que tiene que alimentarlo, tiene que procurar, ahora las leyes están procurándole educación, vestimenta, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, vamos a abolir la esclavitud para pagar un peonaje por salarios bajos, inclusive importar mano de obra de países como la India o China, que prácticamente trabajaban con condiciones semiesclavas, porque sí, recibían dinero, pero muy poco, ¿no? Entonces, es por eso, es una de, digamos, de las causas de la abolición de la esclavitud a principios del siglo XIX por parte de los británicos, ¿no? Pero permíteme que vaya más allá todavía. Tú conoces bien la obra de Marcelo Gullo y él habla de una subordinación cultural y económica de la hispanidad o del hispanismo con respecto a la anglosfera, ¿no? O a los anglosajones, al imperio tradicionalmente enemigo de España. Pero fíjate que encaja como una pieza en el puzzle magnífica que sea precisamente España la última junto a Portugal, las últimas, ¿no? Que abandonan, que abolen la esclavitud y sean digamos, las partes de Europa que más tardíamente se industrializan. Es decir, que de alguna forma este es el impacto y la expansión de la revolución industrial, ¿no? Y como vemos, España está en verde, cuya industrialización fue tardía, a partir muy poca, muy escasa, a partir de 1880. Pero además de eso, claro, es que ese es el elemento de subordinación. Ese es el elemento. Porque en el momento que España deja de tener mano esclava en las Américas, pasa a depender de importar la industria británica. ¿Se entiende? Esto es un elemento de subordinación. Esto es uno, no digo que sea el definitivo, pero es uno de ellos en los que explica que Reino Unido, que Inglaterra, más allá de que sean moralistas y sientan no sé cómo te digo yo, este cambio repentino del espíritu de ser buenísimos ahora, ¿no? Y arrepentimiento, sino que más bien tiene que ver con una estrategia a largo plazo de subordinación cultural de los otros imperios. Bueno, en este caso recordemos que la esclavitud en la península, en la España peninsular, se abole en la década de 1830, ¿no? Sí, es verdad que en Cuba y Puerto Rico hasta finales del siglo XIX existe la esclavitud, pero la misma Cuba era más desarrollada que la península, si nos ponemos a ver. Fue mucho más rica. Claro. Y la misma Cuba es el primer territorio de España, metiendo la península, que se construye un ferrocarril, incluso antes que la España peninsular. Y vemos que también hay industrialización en este sentido en Cuba, sobre todo con la industria azucarera, ¿no? Y el ferrocarril se construye en Cuba justamente para sacar lo que es el producto de las haciendas azucareras y de estas fábricas azucareras, ¿no? Uh-huh. Bueno, habría mucha tela que cortar. Yo no veo, no sé, hay muchos elementos que explican por qué España es de las últimas, ¿no?, en abolir la esclavitud, entre ellos los intereses de los catalanes, los esclavistas catalanes que no querían básicamente que acabara, porque claro, perdían no solo su negocio, sino su posicionamiento y no había forma de compensación, ¿no?, por así decirlo. Antes estábamos Pero reseñando... ojo, como te decía JM, pero mucha de la culpa la tienen los mismos criollos, porque ellos dependían, como hemos dicho, de este negocio
de la mano de obra esclava, y España, la monarquía hispánica, lo permite porque teme que se levanten en armas y haya una guerra, como pasó en los virreinatos hispánicos. Sí. De hecho, ¿te acuerdas que hacia la década de 1860 Santo Domingo se reunifica con España? Y una de las causas de que haya fracasado la reunificación de Santo Domingo a España es porque España deja administrar a los cubanos, a los criollos cubanos, el territorio de Santo Domingo. ¿Y qué es lo primero que hacen los criollos cubanos? Meter mano de obra esclava, esclavizar gente y ponerlas a trabajar en Santo Domingo, cuando una de las cláusulas de reunificación de Santo Domingo con España había sido de que se prohibiera la esclavitud en Santo Domingo, y los primeros en incumplirla son los mismos criollos. O sea, después se levantan en armas un sector de Santo Domingo, y por culpa justamente de estas políticas llevadas por estos administradores cubanos que habían dejado en el Santo Domingo español, ¿no? Esta última intervención tuya pone en relieve exactamente lo que venimos poniendo encima de la mesa, ¿no? Y es que es muy complejo y diferente en cada periodo y diferente en cada localización, cada región de las Américas, ¿no? No fue una aplicación uniforme en todo el tiempo y espacio, ¿no? Pero mira, para ir acabando, que no quiero abusar de tu tiempo, ¿qué tal si me comentas un poco el caso de la esclava de Bolívar, ¿no? La Negra Matea, que antes mencionaste el esclavo blanco de Bolívar, pero tienes por ahí también información de la Negra Matea, y para contrastar cómo en Hispanoamérica la esclavitud y el mestizaje pues no era una cosa tan simple, pues podemos hablar también un poco, si tienes tiempo, de Antonio Ramos, ¿no? Un mulato coronel de la caballería realista, ¿no? Pues simplemente a modo de apuntes, así, para quien quiera ir a investigar un poco más. ¿Qué nos dices de estos dos personajes históricos? Bueno, la Negra Matea fue una de las esclavas, ¿no?, de la familia Bolívar y Palacios. Contrario a lo que se cree, ella no fue la que alimentó a Bolívar de pequeño, sino más bien se criaron juntos, y era un poquito mayor que Bolívar. Pero la asociación de Bolívar con la libertad y la abolición de la esclavitud en Venezuela es muy habitual, ¿no? Pero hay que decirlo, él nunca estuvo interesado en abolir la esclavitud. Cita el historiador alemán Michael Seuske lo siguiente, si quiere, porque es muy interesante lo que digo. Abro comillas. No lo hizo. Escribió los textos en los que decía que se liberaría a los esclavos que se alistaran en su ejército. Lo hizo en 1816, pero casi ninguno se sumó al ejército porque Bolívar era un gran esclavista. Le tenían miedo. Contaba con 2.000 esclavos, una decena de haciendas. Era un aristócrata rancio y rico, y que solo liberó con papeles a 6 de sus esclavos. Esto lo dice el historiador alemán Michael Seuske. Y bueno, también señala el intelectual colombiano Pablo Victoria lo siguiente, te lo cito. En su hacienda de San Francisco de Yare, los esclavos negros se alzaron contra su amo el 26 de agosto de 1813, a los 19 días de haber entrado a Caracas y haber formado el nuevo gobierno republicano. Fin de la cita. Y bueno, vemos las cartas dirigidas de Bolívar a Petión, a Alexander Petión, que era el presidente de Haití, que Petión le decía que él apoyara a la revolución en Venezuela, pero si liberara a los esclavos. Pero todo indica el fracaso de los ofrecimientos. Igual cita José de Austria en su Historia Militar de Venezuela, que la población los recibe con frialdad, asegura que la presencia esclava es excepcional en las filas republicanas. La indiferencia continúa. En 1818 los decretos dirigidos a los esclavos de los valles de Aragua, de la Victoria y el Valle del Tuy. O sea, que nadie se creía que Bolívar en verdad quería la libertad para los esclavos. Y el 21 de julio de 1816 Bolívar dicta en el cuartel de Carúpano una disposición de libertad absoluta que se basa pues en los derechos imprescindibles de la naturaleza, pero justamente los restringe en el artículo 3 del decreto, que mira lo interesante que es este artículo 3, JM. Cita lo siguiente, abrimos comillas.
El nuevo ciudadano que rehúse tomar las armas para cumplir con el sagrado deber de defender su libertad quedará sujeto a la servidumbre. No solo él, sino también sus hijos menores de 14 años, su mujer y sus padres ancianos. Fin de la cita, ¿no? Así que bueno, libertad, libertad como tal no iba a ser. Y en 1821 la Constitución de Cúcuta mantuvo la institución de la esclavitud. Hasta 3 décadas después de la independencia o secesión, como lo queramos llamar, es que se abolió en Colombia en 1851 y en Venezuela en 1854 la esclavitud. Y la península, como hemos dicho antes, ya se había abolido en 1837. En 1854 José Gregorio Managas es que prohíbe la servidumbre de los negros, siendo necesario que el Estado compensara en Venezuela con astronómicas sumas a los propietarios de los esclavos. La realidad es que la mayoría de los defensores de la esclavitud, JMM, fueron militares del ejército republicano, como Julio Arboleda o José Félix Rivas o el mismo Simón Bolívar, que llegó a tener más de 2.000 esclavos, ¿no? Y es por eso que muchos de los esclavos y negros en la época de la independencia defienden a la monarquía hispánica. El caso de Antonio Ramos es uno de ellos, ¿no? Que fue uno de esos negros mulatos que defiende las armas del rey de España. Inclusive llegó a haber una rebelión de esclavos en Barlovento, que Barlovento era la zona donde más población negra había en Venezuela, y se levantan a favor del rey Fernando VII. Inclusive en aquel momento la ciudad de Caracas estaba bajo poder de los republicanos y van marchando los esclavos a liberar Caracas de los republicanos, y tiene que venir el obispo Colly Prat, Narciso Colly Prat, a detener a los esclavos porque iban a hacer una matanza de todos los criollos republicanos que habían en la ciudad y iban a hacer un desastre, ¿no? Así que bueno, recordémonos que también bajo las filas realistas, jefes como José Tomás Boves también, para atraer a estos esclavos, decía que les iba a dar la libertad. Y bueno, bajo documentación sí existe algunos casos de algunos negros esclavos que recibieron la libertad por pelear en las filas realistas, y también alguno que otro la republicana, ¿no? Porque bajo documentación existe, pero sí es verdad que bajo las filas realistas se dio más estos casos de liberación por haber pues infundado o defendido al rey de España en la guerra de independencia. Interesantísimo, ¿no? El mirar la historia a través de personajes que rompen con discursos maniqueos, ¿no? De buenos y malos, hegemónicos, el bueno buenísimo, el malo malísimo. Pues mira, yo te invito a seguir participando de estas conversaciones, estas charlas. Ya hemos tenido dos en dos momentos diferentes, pero te invito a que hagas de este tu canal también y traigas lo que quieras. De vez en cuando te asomes a esta ventana o desde esta ventana al mundo y contemos algunas historias que merecen ser relatadas, ¿no? Encantado, JM, de verdad, hablar de nuestra historia hispánica, porque la historia de América no solamente es de los americanos, sino también de los peninsulares y de nosotros los canarios, porque yo soy canario criado en Venezuela y es por eso que me encanta tanto la historia americana. Y aprendiendo de nuestra historia comprendemos más el presente y podemos ver mucho mejor el futuro para, yo creo que unidos como hispanos, pues poder enfrentar ese futuro en forma de bloque más fuertes, ¿no? Magnífico. Bueno, eso ya sería geopolítica. Tal vez podamos hacer una próxima conversa sobre geopolítica. Así nos trasladamos del pasado al presente, ¿no? Quedas invitado a eso. Te extiendo ya la invitación. Si quieres, para acabar, hacemos un par de cosas. La primera, si te prestas a ello, claro. Te voy a lanzar como nombres, pueden ser históricos, presentes, pueden ser palabras. Tú me vas a devolver una palabra o una frase, lo primero que te venga a la cabeza, ¿no? Y una vez acabe este tipo test, que serán como 8 o 10 palabras no más, yo me saldré de la pantalla, te dejaré a ti que lances el último mensaje, lo que quieras decir, y con eso acabamos por hoy. ¿Te parece? ¿Te prestas?
Perfecto. Bueno, pues empezamos. Bolívar. Político. Político. Sí. Políticos es la siguiente palabra. Políticos. Ratas. Política. Basura. ¡Wow! Ok, no, estoy por parar ya, ¿eh? Bueno, juventud. Esperanza. Jóvenes. El futuro. Entra por la puerta el Emilio de los 10 años. ¿Qué le dices? Wow. Sal de Venezuela. Y ahora vuelve el Emilio con 25. Creo que ya estaba fuera de Venezuela. ¿Qué No. le dices? No, Ahora todavía en no. Venezuela. Sí. El Emilio que se fue de Venezuela, ¿qué le dices a ese que salía? Ya, bueno, con 30 y pico de años. Trabaja a lo máximo. Hay que trabajar. Futuro. Futuro, uy. Vamos a decir un futuro gris. Hispanidad. Creciendo. Historia. Lo que nos une. Te mueres y Espero ir a otra vida, al más allá. esa otra vida, ¿cómo es? Irse a otra vida sería elevarse de plano, ir a otro plano. Magnífico. Toda tuya la palabra. Pues bueno, chicos, de verdad que ha sido un placer. No dejen de seguir el canal de JM, que trae muchísimos temas, y suscribirse también a mi canal de YouTube de Venezuela Provincial. En las redes sociales estamos en Instagram y Facebook, donde publicamos artículos de nuestra investigación histórica diariamente. Y muchísimas gracias por habernos visto el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, y a JM muchísimas gracias por invitarme a su programa. Así que bueno, chao, chao, adiós. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Contacte con nosotros y participe en nuestras redes sociales. Sea parte de esta tribu libre. Le esperamos.